Bueno, hoy yo lo hice esto acá en el pizarrón con la idea de acortar un poco el tiempo. Esto es lo que habíamos dejado la clase anterior en cuanto a el teorema de los ejes paralelos. Nosotros tenemos que demostrar esto. Entonces, habíamos dicho de tomar una centro de coordenadas cartesianas, un cuerpo. Ese cuerpo tiene una determinada masa m sub i y nosotros sabemos calcular la inercia o la inercia rotacional con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Si este es el centro de masa, perpendicular al plano XY, este sería el eje que pasa por el centro de masa. Las coordenadas del centro de masa, acuérdense, yo acá puse X sub cm, pero podríamos poner Y sub cm, la sumatoria de los MI por los I sub i al cuadrado, dividido en la sumatoria de los MI. Podríamos calcular cuáles son estas coordenadas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Como nosotros queremos calcular la inercia rotacional, pero con respecto a un eje paralelo al que pasa por el centro de masa, este otro eje va a ser paralelo, pero va a pasar por otro punto, un punto P. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Se ve ahí en el... Yo no alcanzo a ver, pero ustedes ven ahí los dos... Yo estoy poniendo los dos marcadores paralelos. Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se ve bien. Entonces, la idea es calcular la inercia rotacional, pero conociendo esta, con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, saber cuál va a ser esta otra, la que pasa por un eje paralelo. Ese eje paralelo dista una distancia h con respecto al punto P que tiene coordenadas x sub i más a e i sub i, la coordenada i sub i, ¿está bien? Le podemos llamar x sub, o x acá si ustedes quieren, x sub cm e i sub cm. I sub cm más b. ¿Sí? Estas serían las coordenadas del centro de masa, x sub cm e y sub cm. Y h, por Pitágoras, ¿no? Es a cuadrado más b cuadrada su raíz cuadrada. Entonces, si yo conozco esta masa m sub i, estas coordenadas de esta masa son x sub i e y sub i tomadas desde el punto centro de masa. Entonces, la distancia que va a haber desde C sub m hasta este punto va a ser, también por Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? O sea, el cuadrado de la distancia es x cuadrado más y cuadrado. Y con respecto al punto P,
¿Cuál es la distancia de X sub I con respecto al punto P? Y es esto menos A. En I va a ser X sub I menos B. Va a ser esta distancia con respecto, por eso acá puse con respecto al punto P. Entonces, la distancia al cuadrado va a ser X sub I menos A al cuadrado más I sub I menos B al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué sería el MI, profe? Me perdí ahí. El MI es una masa cualquiera, constitutiva. Acuérdense que esto es un cuerpo de masa M y lo podemos subdividir en N, M sub I. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Por qué hacemos esto? Porque este cuerpo, ya lo dijimos en la clase anterior, o cualquier cuerpo, no va a tener una inercia rotacional, ¿sí? Según, para cualquier eje no va a ser la misma. En cambio, por ejemplo, para una esfera, sí dijimos, para una esfera, cualquier eje que tomemos va a tener la misma, pues la distribución de masa es la misma. Pero este cuerpo, al ser irregular, estamos viendo de qué manera lo vamos a calcular a esa inercia rotacional. El teorema que nos permite hacer eso es este, que dice que la inercia rotacional con respecto a un eje paralelo, por eso se llama el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, es la inercia rotacional con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, más la masa total del cuerpo por la distancia que hay al eje paralelo en cuestión. La distancia desde el centro de masa o entre los ejes paralelos es h al cuadrado. Hasta acá, hasta esta instancia, todo lo que hemos hecho son definiciones de nuestras distancias. ¿Por qué? Porque la inercia rotacional nosotros la hemos definido como la sumatoria de los MI por los RI al cuadrado. Por eso es que necesitamos conocer las distancias. Acá está expresada la inercia rotacional, ¿cómo la calculo? La sumatoria de los MI por la distancia que hay acá al cuadrado. Y bueno, esa distancia al cuadrado es esta. X sub I menos A al cuadrado más I sub I menos B al cuadrado. Esa es la distancia si yo tomase acá un R sub I al cuadrado. Bueno, acá lo que hay que hacer es trabajar estos cuadrados, ¿no? Entonces pongo sumatoria de M sub I y luego de desarrollar esto y agrupar los términos, vemos que estos se hacen cero. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se hacen cero? A ver, si van encendiendo las cámaras. Ahí le enciendo, profe. A ver, ¿por qué se hace cero este término? Porque si no, todo esto que estamos haciendo no es matemática, pero tenemos que interpretar el concepto. La inercia rotacional, ya lo vimos, y la inercia rotacional es la sumatoria de los MI por los RI cuadrados. Entonces, ¿por qué se hace cero esto? A ver. Uy, que sale humo de esas cabezas, por Dios. ¿Por qué se hace cero?
Profe, disculpe que yo en la parte de algebraica mucho no le entendí muy bien, no sé si lo puede volver a explicar. ¿Qué es lo que no entiende? Porque Eh, yo llegué hasta acá. ¿Qué es lo que no entiende de lo que hemos desarrollado? Porque yo puedo explicar, si no, no voy a volver a explicar todo. lo que no le entendí fue, bueno, realmente lo que está haciendo en la parte de los catetos de la hipotenusa, o sea, de los H, no sé cómo los toma, a eso, cómo Acá, forma la suma. pero lo entendés el dibujo porque partamos de ahí. Si Sí, lo sí lo inter- entiendo, pero Bueno, acá hay una distancia desde este punto a este. Esa distancia, ¿sí? Se forma un triángulo. Ese triángulo tiene distancia. Si yo quisiera dibujar acá un triángulo, esta distancia sería x sub y menos a. Esta distancia sería y sub y menos b. Entonces, esto al cuadrado más esto al cuadrado es esta distancia. ¿Se entiende? sí, ahora sí, sí lo entiendo. Bueno, h, ¿qué es lo que es? H es la raíz cuadrada de a cuadrado De más b al cuadrado. cuadrado más, exacto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto y esto? Este sería el R sub i. Pero yo para calcular la inercia rotacional tengo que tener RI cuadrado. Esto sería el RI cuadrado. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí, sí. ¿Todos entienden? ¿Todos entienden? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sigamos. Pregunto, ¿por qué cero esto? Estos términos, ¿por qué se hacen cero? ¿Y por qué se hacen cero? Fíjense, cuando quiero calcular la coordenada o sacar la coordenada x sub y, es la sumatoria de los mi por el x sub y, pero acá para este punto, si acá yo trazo un eje y otro, ¿sí? Esto se va a hacer cero porque los x sub y, ¿cuánto vale? O el y sub y para esta partícula. Si ahí yo corriera el eje de coordenadas cartesianos, ahí, van a valer cero. Es como si ¿Sí? estuviera en el origen, no hay distancia, Es digamos. como, claro, está en el origen, no hay distancia. Por eso acá la sumatoria de los m sub i por i sub i y la sumatoria de los mi por x sub i valen cero. Entonces, ¿qué es lo que me queda? La sumatoria de los mi por x sub i al cuadrado, más a cuadrado más b cuadrado por la sumatoria de los m sub i. ¿Qué es lo que es la sumatoria de los m sub i? M. ¿Qué es lo que es a cuadrado más b cuadrado? H. H cuadrado. H cuadrado. Ah, ok. ¿Y qué es lo que es la sumatoria de los mi por, este sería el RI cuadrado? Sumatoria de los mi por RI cuadrado es el I sub Cm. Esto es el I sub Cm.
Esto es h cuadrado y esto es m. ¿Se entiende la demostración? Yo sí. Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Mire, este es un tema bastante delicado en el sentido de que el teorema permite calcular, como lo dice la expresión, momentos, inercias rotacionales con respecto a ejes, pero que son así, paralelos. No puedo tomar la inercia rotacional con un eje que no sea paralelo al de inercia, ¿sí? Al que pasa por el centro de masa, ¿sí? Porque yo este sí lo sé calcular. Entonces hago toda la demostración para llegar a calcular cuál es la inercia con respecto a cualquier eje, pero que sea paralelo a un eje que pase por el centro de masa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Esto entonces nos serviría con el ejemplo que usted nos dio del trompo. O sea, una vez que ya no está paralelo, digamos, ya no nos sirve esto. No. No, ahí vamos, ahí lo que vamos a ver es otra, lo que nosotros vamos, que es lo que vamos a ver ahora, es como el eje, ¿dónde está el marcador? Es como el trompo gira alrededor de este eje, ¿sí? Mientras está rotando a alta velocidad, cuando recién cae el trompo. Pero después, este es el eje principal, pero el trompo, este eje de rotación comienza a inclinarse, ¿sí? Y empieza a girar alrededor del eje principal formando un cono. Eso es lo que voy a tratar de dibujar y que lo demostremos analíticamente porque en las rotaciones, este es el ejemplo del trompo, es lo que representa o lo que se llama el movimiento de precesión de un eje. ¿Sí? A ver, la Tierra gira en una órbita alrededor del Sol, ¿sí? Pero el movimiento de rotación de la Tierra tiene cierta inclinación, ¿sí? La Tierra gira sobre sí misma, sobre un eje, ¿no es cierto? Pero no gira siempre en esa, tiene un pequeño movimiento, ¿sí? Un pequeño movimiento. Entonces, esos movimientos se llaman movimientos de precesión. Ahora yo voy a hacer los dibujos acá lo más aproximado, lo más cercanos posible para que ustedes puedan visualizarlo. No tengo un espacio muy grande para trabajar, entonces para poder hacer la demostración matemática tengo que tener los dos dibujos que voy a representar hechos en forma permanente, no los puedo borrar. ¿Sí? Porque un diagrama representa al trompo que está girando y el otro son los vectores, cómo van desplazándose, cómo vamos a ir asignándole posiciones y definiéndolos. Entonces, no, o sea, copien los dibujos, pero una vez que yo los termine de hacer, y después vamos a ir por partes,
les voy a ir indicando qué es cada cosa y cómo se va definiendo cada uno de de las cantidades que están en el dibujo. ¿Hay alguna duda sobre esto que acabamos de ver, de todo esto? No, profe, yo acabo de buscar un video de cómo sería el movimiento de precesión. O sea, ese cambio que hay en la dirección del eje de rotación. ¿Quién está hablando? A ver. Fuentes, profe. Fuente. Movimiento de precesión del trompo. No, de la Tierra. O de la Tierra. ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo voy a explicar con algo que es didáctico en el sentido de que varones hayan o no jugado o hayan lanzado un trompo, lo han visto. Y las niñas, si no han jugado, por lo menos lo han visto. Si hay alguna niña de las presentes que no haya visto un trompo, que hable ahora o calle para siempre, como dicen. ¿Han visto ustedes un trompo cuando cae al piso, lo que cómo gira a una determinada velocidad y conforme transcurre el tiempo va disminuyendo la velocidad de rotación? Joana o Melina. Sí, profe, yo tenía uno. ¿Sí? ¿Vos jugabas con un trompo? Sí, pero no era de los que caía y giraba, sino que tenía un hilito. Sí. Y conforme disminuía la velocidad se iba inclinando Sí, hasta que se recostaba totalmente. hasta que se recostaba totalmente. Bueno, bien. Joana. Yo soy Joana. ¿Ah? Melina, Ok. entonces, perdón. Hola. Creo que Profe, no sale tiene como micrófono, que profe. no tiene micrófono, Melina. Bueno. Bueno, borro esto directamente entonces. No hay Profe, dudas. yo antes de que borre, sí, yo sí. A mí no A me quedó ver. muy claro de por qué se hace cero. O sea, sí lo que explicó usted de que los ejes es como que van al centro, pero yo no entiendo el por qué. No sé si es porque son paralelos al eje, o sea, No, porque multiplicar por cero, si esta distancia vale cero, ¿cuánto vale todo el término? claro, vale cero, pero ¿por qué cambiarían las coordenadas? Eso es lo que no tomé muy bien No, claro. a ver, si yo estoy calculando, si acá la expresión mía me dice sumatoria de los MI por los X sub I y el X sub I con respecto a este punto, cuando yo calculo la inercia rotacional, la definición de la inercia rotacional es la sumatoria de los MI por los X sub I. Si las distancias acá valen cero, ¿sí? Los X sub I y los Y sub I, estos términos se me van a anular por la definición de cuando nosotros hemos visto cómo se calculan las coordenadas de un punto, ¿no es cierto? De un promedio ponderado. Entonces, cada vez que yo tome una determinada partícula, si ahí pongo el eje, ¿sí? ¿Cuánto va a valer acá el X sub I y el Y sub I? Va a valer cero. Estos Claro. términos van a valer cero porque para cuando el eje esté acá, su distancia vale cero. Entonces solamente tengo que considerar las distancias que hay con respecto a este punto, que es por donde estoy poniendo el eje. Claro, Si lo sería el pongo acá, otro eje paralelo, sería, ¿no?
Claro, si yo pongo el eje ahí, estos términos se van a hacer cero. Y Ah, ya. estas distancias, si el eje está acá, las distancias, está bien, fíjense que son x sub y más r sub y, por acá lo puse, es esta distancia que está acá. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, no, Bueno, yo estaba calculando entonces mal, desde el otro punto, del otro eje sería. Por eso no me cerraba. Pero por Claro, ahora yo lo sí. había eso, entendido al revés, que era de izquierda a derecha de distancia, digamos. por eso esas distancias se hacen cero, esos puntos de distancia se hacen cero. Claro, perfecto, A profe. ustedes, a ustedes les van a enseñar, a ustedes les van a enseñar a calcular inercias rotacionales con respecto a ejes paralelos. Ustedes van a aplicar esta expresión. Esto lo tienen que dejar para el examen, ¿sí? Todo el desarrollo. Es la demostración del teorema. Pero si a mí me dan una valla y me dicen, a ver si se ve acá, si a mí me dan una valla y me dicen, la inercia rotacional con respecto a este punto vale tanto, la calculan ustedes como la sumatoria de las m sub i por s sub i al cuadrado, y después tienen que calcularla con respecto a un eje que pasa por ese extremo, que dista una distancia h, y bueno, tendrán que hacer esto, sumarle h cuadrado por m, por la masa de toda la barra. ¿Sí? Ustedes van a aplicar el teorema. ¿Está bien? Yo lo que estoy haciendo, perdón, lo que estoy haciendo acá es demostrándole de dónde sale esa expresión de h. ¿Por qué se le suma h cuadrado por m? ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bueno, ¿se entiende ahora o hay alguna otra duda? Yo estoy más claro ahora. Yo lo entiendo. ¿Se entiende? O sea, Sí, profe. esto tiene aplicaciones, ¿sí? Que evitan hacer todo un desarrollo más complejo, donde analíticamente se puede demostrar. Bueno, vamos a ver cómo es el dibujo de nuestros, del trompo, ¿no? De lo que nosotros conocemos por el movimiento de ese cuerpo y cómo lo vamos a poder representar. Vamos a borrar acá.
¿Se alcanza a ver el dibujo? Sí se ve, profe, pero las letras se ven muy un poco chicas. No, Bueno, ahora vamos a ir explicando qué es cada una de las letras. bueno, profe. Bueno, voy explicando. El trompo está girando con respecto a un eje de simetría con una velocidad omega. En un determinado punto se encuentra el centro de masa, C sub m. El centro de masa está ubicado con respecto a mi referencial, un radio R, una distancia marcada por el vector que indica o que se indica con la letra R. Y en la dirección paralela al eje Z, por acción de la gravedad, tenemos el peso del trompo, M por G, M por G. Como hemos visto, para una masa que nosotros tenemos girando a una determinada velocidad, la cupla se encuentra en sentido perpendicular al plano formado con el vector R, ¿sí? Y M por G. O sea, acá R y M por G forman un plano. Recuerden que esta masa está girando, entonces tiene una cantidad de movimiento y por definición tau es R por F, entonces perpendicular a ese plano está tau. Si aplicamos la regla de la mano derecha, R por M por G, esos vectores, saldría hacia el plano como está dibujado acá el tau. El ángulo que forma el eje, ¿sí? Principal o el eje de rotación con el eje Z es θ. Y el momento angular L o el momento cinético, acuérdense que P, cantidad de movimiento, M por B, y L, la masa, ¿a qué es equivalente a las rotaciones? I por omega. La inercia rotacional por el valor de la velocidad angular. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es la primer gráfica. Lo que tenemos dibujado acá es este vector N en un instante de tiempo está acá. Sería esta posición, L. Un tiempo posterior, este trompo que gira a velocidad omega varía su velocidad y el vector L ahora tiene una cantidad que vale L más delta L. Este pedacito que está acá, tangente a este
círculo, que es la base de un cono, sería el delta L. Omega sub P es la velocidad de precesión de este eje. Este es el eje que hace o que describe el cono. Y que tiene entre este punto y este un ángulo delta phi. Fíjense que entre un estado de tiempo t a un t más delta t, esta cantidad ha variado. Este vector ahora vale n más delta l. Porque es una suma vectorial, ¿no? Son vectores. Este que está acá es l, más este pedacito me da este vector que es el L más delta L. El tau sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que como dijo recién, que ¿cómo? delta L es tangente esa parte. A este círculo. Esto está, el trompo, ese eje está describiendo un cono. Entonces, en un instante de tiempo, este es L, un instante posterior, esta es la variación, el delta L, entonces el nuevo L es este, que sería L más delta L. Este vector más este vector. ¿Sí? Sí. Bueno. En realidad, no podemos superponer toda esta gráfica acá porque sería un lío tremendo. Lo que hay que interpretar es que este momento cinético, momento angular, cambia con el tiempo porque cambia la velocidad de precesión, la velocidad de rotación del trompo. Esta omega no es constante. ¿Sí? Si yo tuviese un trompito de juguete a pila, ¿sí? Y lo haría, lo prendo y gira siempre a la misma velocidad y va a estar paradito ahí. Pero como dijo ahí Joana, ella tenía uno con una piolita y la piolita era una cuerda, entonces tiraba la piolita y empezaba a girar, pero a medida que la cuerda iba perdiéndose, la velocidad de rotación era menor. Si hoy van y compran un trompito a pila, va a empezar a caerse si lo dejan andar cuando se empieza a agotar la pila. ¿Se entiende? Ahí recién va a comenzar a precesar cuando se vaya acabando la pila. Entonces, vamos a ir escribiendo algunas cosas que les van a servir de ayuda para ir entendiendo el tema. Vamos a ir por partes. Yo les voy a ir diciendo, van a ir escribiendo. Así después vamos a la parte, llegamos a la parte analítica. Yo se los doy así porque no en todas las bibliografías, inclusive lo que yo les he puesto en el apunte, es un pequeño resumen, no es esto tan desagregado, o sea, o tan explícito. Bueno, el eje del trompo girará y se moverá alrededor del eje vertical. Que con el tiempo formarán un cono. Como se puede ver, no sé, pónganle figura 2, figura 1, figura 2.
Fíjense que si nos vamos a la situación en la que el trompo está paradito acá, en el eje Z, el tau estaría en el eje X, paralelo al plano ZI. ¿Sí? Bueno, sigamos. Este movimiento se llama precesión. Punto aparte. Vamos a predecir este movimiento y trataremos de calcular omega sub p, que es la velocidad angular Profe, se le cortó ahí recién. ¿Podría repetir? Dije que omega sub p es la velocidad angular del movimiento de precesión. C sub m, ya sabemos que lo que es centro de masas. ¿Sí? Omega es la velocidad angular en torno a su eje, ¿no? Aquí está dibujado. ¿Qué otra cosa? L es su momento cinético. Momento cinético. ¿Sí? Bueno, punto aparte. Ahí hemos definido todo lo referido a la figura. Punto aparte. Sobre el trompo actúan dos fuerzas. Una hacia arriba, que pasa por el centro o por O, ¿no? Y otra es el peso, pero esta fuerza o este radio que nosotros consideramos no genera torca, o sea, no genera tau porque pasa por el eje, pero M por G, sí. Tau es igual a R vectorial F. O sea, R vectorial M por G. Por eso acá son vectores, ¿no? Tau está perpendicular al plano formado por R y M por G. Bueno, ahí si quieren pueden escribir eso, que de esta última expresión deducimos o se pone de manifiesto que tau es perpendicular al plano formado por R y M por G. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué dice abajo de velocidad angular? Momento cinético, L.
Bueno, acá no lo pusimos, pero θ es el ángulo que forma el eje del trompo con respecto a la vertical, ¿no? Es lo único que nos quedó hoy. Bueno, acá como le dije, pueden escribir que tau está en un plano perpendicular al formado por R y M por G, y se obtiene, eso se puede obtener por la regla de la mano derecha, ¿no? Bueno, punto aparte. L y R giran en torno al eje con una velocidad omega sub p, que es la velocidad de precesión. Conforme el trompo precesa. Entonces podemos escribir que tau, esto lo voy a ir borrando para poder tener espacio en lo que sigue. Pues son las definiciones de las letras que hemos ido colocando. Cuando hemos visto un cuerpo rígido, ¿sí?, que gira, escribimos que tau era la rapidez de cambio del momento cinético respecto del tiempo. Así como lo habíamos dicho para la cinemática, cinemática y la dinámica traslacional, nosotros decíamos la derivada de P respecto de T es la fuerza exterior. Bueno, el equivalente a P es L, el equivalente a F es tau. Esta es la rotación y esto es la traslación. Segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular. ¿Estamos hasta ahí? Pero ¿qué pasa acá ahora? ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado? L, por ser un vector, L es un vector, ¿no? L es un vector. Entonces, por ser un vector, L vector puede cambiar ¿en qué? En magnitud y en dirección, o en ambas. O sea, acá lo estoy viendo, cuando gira, L no solo puede estar cambiando en magnitud, sino que ahora la dirección que tiene es distinta. ¿Se ve eso? Entonces acá fíjense que es la derivada y esto ya no es una constante, porque conforme cambia el tiempo, este vector está cambiando de posición y por ende en su magnitud. ¿Sí? Entonces, fíjense que de esta ecuación, ¿qué es lo que vemos? Que el diferencial de L tiene que tener la dirección ¿de quién? El diferencial de L
este vector que es el delta L o diferencial de L tiene que tener la dirección de tau por esa expresión. ¿Sí? Si esto es un vector, esto es un vector. ¿Estamos hasta ahí? Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Qué es lo que no entendió? ¿Cuál sería en el gráfico el diferencial de L? El delta L. El delta L es una variación y una variación puede ser tan grande o tan pequeña como quiera. Cuando uno habla de un delta, habla de, en este caso, si tomo un tiempo muy pequeño, esto va a ser un diferencial de L. Yo lo estoy tomando como un delta L. Lo que esta expresión me dice es que si esto es un vector, ¿sí? Esto también es un vector. Entonces, el diferencial de L o el delta L tiene que tener la dirección del tau, la misma dirección. Por eso en este dibujo, esto y esto están siendo como paralelos. ¿Se entiende? Sí. Estoy explicando álgebra vectorial, no estoy haciendo... O si acá podría haber puesto tau, es delta tau, es el límite cuando el delta L sobre el delta T, cuando el delta T tiende a cero, esto es el diferencial de L respecto a T. Yo todas estas cosas ya las doy por conocidas, no escribo toda la expresión. Se supone que a esta altura ya el tema del límite de un cociente incremental, si coloco esto es porque antes hubo un cociente incremental. Ya eso para mí ya es historia. Si no alcanzan los tiempos para desarrollar las cosas. Entonces podríamos escribir que para un determinado delta T, tau sería la expresión de acá, o si quieren poner para delta T, la expresión 1 se transforma en poner que delta L es igual a tau por delta T, si quieren ponerlo así. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, el momento cinético, cuando pasó un tiempo delta T, ¿cuánto vale? Bueno, cuando estoy en el tiempo T, vale L. Para el tiempo delta T, ¿cuánto vale el momento cinético? L más ¿cuánto? Más delta L. Como vectores, ¿no? L más delta L. ¿Se entiende? Repito. En un instante, en el instante de tiempo T igual 0, el momento cinético vale L. Pero en el tiempo T, este es T igual 0 o T igual T, y esto es T igual T más delta T. Transcurrido un tiempo, la velocidad de este trompo ya no es la misma. Ya no gira a velocidad omega. Entonces, este vector L pasa a una posición distinta porque hubo un cambio, hubo un delta L. ¿Cuánto vale en el instante T más delta T? Y vale L más delta L. O sea, hubo un cambio. Por ser un vector, acá
al hablar de la derivada de un vector, este vector puede cambiar, o vemos que está cambiando en el tiempo, ¿sí? Y en su magnitud. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Como delta L es perpendicular a L, este vector que está acá. Esto es un círculo. Si ustedes toman la base de un cono y toman este vector, esto es perpendicular a este vector. Como delta L es perpendicular a L y delta L es muy pequeño, este pedacito, este vectorcito es muy pequeño comparado con L, podemos decir que el nuevo vector momento cinético tiene la misma magnitud pero con una dirección diferente. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense. Estoy diciendo que este vectorcito es muy pequeño, entonces lo que estoy considerando es que este vector está haciendo lo que yo les dije es, este vector comienza a hacer esto, a girar, a describir un cono. ¿Sí? Si yo lo tuviese que a esto ejemplificar con algo, tendría que sacarle el capuchón. Este en el instante delta t, esta magnitud del delta L se vería cortado. O sea, yo tendría que en un instante t, este es el vector L, este. Pero en el instante t más delta t, esto sería lo real. Este vector se vería que acortado, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que como consideramos que el delta L es muy pequeño, vamos a decir que prácticamente ese vector momento cinético cambió solamente su dirección, no su magnitud, por eso lo mantengo del mismo tamaño. ¿Se entiende? Entonces, omega sub p, la velocidad de precesión es la velocidad o el cambio de posición que tiene en el tiempo. Y el cambio de posición lo da este ángulo. O sea, en un instante va a estar acá, en otro instante va a estar acá, en otro instante acá. Entonces va a ser omega sub p delta phi sobre delta t. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner delta phi, perdón, vamos a hacer una aclaración acá. Como delta L es mucho menor que L, podemos escribir que delta phi, ¿sí?, va a ser igual a delta L sobre L por el seno de tita. Igual. El delta L es tau
por delta t sobre L seno de tita por delta t. Esto se simplifica y queda tau sobre L seno de tita. Esto sería el delta phi. ¿Estamos hasta ahí? Hecho solo reemplazo. Ahora voy a borrar acá porque necesito seguir acá, salvo que ustedes todavía ven un poco aquí abajo. ¿A qué es igual tau? Tau lo habíamos escrito, por ahí era R, tau, era R vectorial M por G. Entonces, reemplazando tau, nos quedaría que delta phi es tau, que es R por M, R, esto lo vamos a poner así. Tau igual a R por M por G por el seno de tita, un producto vectorial. Para poder sacar el seno acá, R por M por G por el seno de tita dividido en L por el seno de tita. Esto se simplifica y esto queda R por M por G sobre L. Igual a delta phi. Perdón, no delta phi. Esto no es delta phi, esto es omega ya. Omega sub P. Delta phi ya lo reemplazamos, que es T tau por delta T sobre L seno de tita. Entonces esta es la final. A ver qué pueden decir de esa expresión. ¿Qué les dice esa expresión? Y que, por ejemplo, profe, la gravedad está directamente relacionada con el fenómeno de la precesión. No es una conclusión. La gravedad está presente siempre. No me dice nada. El trompo va a girar igual. Es como si me dijeran el trompo mientras gira la masa no varía, y es lo mismo, la masa no va a variar, es una constante. La distancia R no varía. Al centro de masa, el trompo, una vez que tengo el trompo, el mismo trompo tiene siempre el mismo centro de masa. Acá lo que estamos demostrando es que este eje que describe un cono, este que está acá, a medida de que esta velocidad o a medida que el momento cinético disminuye, el omega sub P es mayor. ¿Y qué tiene que pasar para que a medida que este está en la vertical y comienza a disminuir? ¿Qué es lo que disminuye? La velocidad angular, disminuye el L. Si disminuye el L,
este trompo comienza a girar cada vez más rápido, hasta que no solo gira más rápido, sino que es como dijo Joana, hasta que, ¿qué hace? Se cae. Pero ese decir se cae es porque también cambió su dirección totalmente. Entonces, nos falta agregar algo que nos indique ese cambio de dirección. Entonces, eso se expresa, a ver si se ve ahí. A ver. Yo veo ahí, aquí abajo, sí. Expreso el tau. Lo tendría que expresar en función de quién. Este tau va a ser omega sub p vectorial L. ¿Sí? ¿Y qué es omega sub p? Omega sub p es la velocidad de precesión, es un vector que va hacia arriba, como está dibujado acá, omega sub p. Y tita, perdón, el ángulo tita es el ángulo entre omega tita, es el ángulo entre L y la vertical, o sea, acá siempre tengo el ángulo tita entre L y omega sub p. ¿Por qué? Porque nosotros acá podemos poner Profe. omega sub p, ya va, omega sub tau igual a omega sub p por L por el seno de tita. Acá no lo hemos dibujado, pero tita es el ángulo entre el vector L y omega sub p. Sí. ¿Puedes repetir lo que dijo en omega sub p cuando puso la Sí. primera ecuación que está marcada? Acá, Se me fue zoom. acá. Sí, esa conclusión que había dicho. Nosotros dijimos que el trabajo de este trabajo es para demostrar cómo el trompo, a medida que pasa el tiempo, comienza a cambiar su velocidad de precesión. ¿Sí? El eje, ¿sí? El eje principal comienza a describir un cono. Sobre este eje principal está el momento cinético. Al momento cinético lo representamos a medida que pasa el tiempo describiendo ese cono. Pero ¿con qué velocidad gira? Porque yo digo, sí, describe un cono. ¿Con qué velocidad gira? Bueno, ¿de quién depende N? Cuando yo lanzo el trompo, este trompo tiene una inercia rotacional, pero comienza girando a una gran velocidad. Entonces tengo un determinado L. Pero a medida que transcurre el tiempo, ¿qué pasa con L? Disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye omega. Y si disminuye L, ¿qué pasa con omega sub p? Esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante. ¿De quién depende la velocidad de precesión? ¿De quién depende la velocidad de precesión? De L. De L. Por eso, cuando recién lo lanzo al trompo, el L lo considero como una constante. Entonces, está ahí el omega. O sea, prácticamente la velocidad de precesión no
en un pequeño instante de tiempo la puedo considerar como que no cambia. Es lo que ustedes observan cuando lanzan el trompo, cae y gira un ratito nomás en la vertical y después ya comienza a inclinarse con una cierta velocidad, un poquito, después empieza más rápido, más rápido. ¿Por qué? Y porque al variar omega, varía el L, disminuye, y al disminuir L, aumenta omega sub P. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Miren todo lo que hemos hecho para llegar a demostrar que cuando el trompo gira, su velocidad de precesión, el eje de ese trompo, va a girar alrededor de un eje principal que es el Z con una determinada velocidad. ¿Y de quién va a depender? Y esa velocidad depende de cómo varíe el momento cinético, el L. ¿Y el L de quién depende? De la velocidad de rotación que tenga el cuerpo. Entonces no es para más descartar que todo lo que hacemos y los dibujos tienen que corresponderse como lo hemos estado haciendo para que se interprete el por qué ese cuerpo hace lo que nosotros observamos. Por eso partimos de algo y dijimos, bueno, cuando yo veo que el trompo cae, está en la vertical y después a medida que pasa el tiempo, comienza a inclinarse y gira cada vez más rápido su eje, ese eje imaginario que hasta el momento ustedes no lo tenían en cuenta porque ustedes lo veían girar al trompo. Bueno, ahora si en su casa tienen el trompo, tírenlo y vean cómo ese eje imaginario, a medida que transcurre el tiempo, va formando ese cono y se va cayendo porque cambia su dirección. Y cambia su magnitud. La magnitud de L es función de la velocidad de rotación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Antes de que borre. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno.
Vamos a ver otro tema. Entonces, a ver, voy a buscar para que vean una gráfica. Avísenme cuando se vea pantalla. Ahí se ve, profe. Bueno, vamos a ver, así como hemos visto distintos, hasta el momento, distintos tipos de movimientos, ¿no? Movimiento circular, movimiento rectilíneo, uniforme, uniformemente variado, uniformemente acelerado o variado en el circular. Bueno, un movimiento particular es el que tenemos que estudiar, que se denomina con la sigla MAS, o sea, movimiento armónico simple. Y estos movimientos, o este movimiento, pueden considerarse, ¿no es cierto?, en la actividad o en la vida cotidiana. Algunos fenómenos describen este tipo de movimientos. Por ejemplo, acá lo que yo estoy simulando es, a ver si se alcanza a ver acá, si yo, supongamos que yo pongo esta regla acá y hago esto. ¿Se ve lo que hace? ¿Sí? La tomo acá. Yo la tengo fija acá, la regla, en el borde de la mesa. Sería lo que está pasando acá. Ahí. Yo lo fijo a la regla, ¿sí? Y considero que la masa de esta regla está concentrada en un punto, una esferita. Entonces, cuando yo hago esto, si lo miro de costado, vería cómo esa esferita va y vuelve, ¿no es cierto? Va y vuelve. Es una
hace un camino en una dirección y vuelve. O si yo colocase en una morsa una hoja de sierra y la aprieto esta con las mordazas de la morsa y desde arriba la toco un poquito, pues no hace falta que le incline tanto, o sea, con que la mueva un poquito, la separe de su posición. Esa sería la posición de equilibrio de la regla, ¿no es cierto? Lo tengo ahí sujeto. Hago esto y se mueve. Entonces, lo que vamos a decir o tenemos que aseverar es que este movimiento, ¿se sigue viendo el pizarrón? Sí, ¿no es cierto? No, ahora está la otra imagen, a ver. Vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Lo que hay que tener claro es lo siguiente. Yo dije, tomo la regla y la hoja de cierre la aprieto ahí. Y considero que la masa de la hoja de cierre o de la regla está concentrada ahí en una pelotita. Cuando la desplazo, un determinado ángulo, o sea, yo la traigo hasta acá, ¿sí? O en el otro sentido, esta pelotita haría esto. Describiría ese arco. ¿Sí? Bueno, esto se llama movimiento armónico simple. ¿Por qué se llama armónico? Porque es un movimiento periódico. ¿Qué significa que sea un movimiento periódico? ¿Qué es lo que sucede en un movimiento periódico? ¿El seno, el coseno son funciones periódicas? Sí, profe. ¿Por qué son periódicas? Porque no sé cómo explicarlo. Es como que va hasta un determinado punto y hace, por ejemplo, en el 0, si mal no recuerdo, va hasta el 1 y después vuelve a bajar en la misma cantidad, o sea, en el -1. Y recorre todo ese trayecto. Bueno, en alguna oportunidad les di que tomen una circunferencia, coloquen un vector desde 0 a 360 grados, y si esta es la circunferencia unitaria, y van trasladando estos puntos en grados, porque esto gira a velocidad omega, este vector gira a velocidad omega, acá es omega por t, porque este ángulo es tita. Tita es igual a omega por t, por definición de velocidad angular. O sea, omega es tita sobre t, o delta tita sobre delta t. Entonces, si yo voy tomando para un determinado ángulo, acá, digo, estos son 10 grados, acá está un punto. Cuando esté acá, otro punto. Cuando esté ahí arriba, va a estar ahí. Bueno, y sigo girando y trasladando puntos, esto va a ser esto. ¿Sí? Este vector que gira, cuando giras desde 0 a 360 grados, esto en omega por t, que lo tengo que expresar en radianes, de 0, esto es pi, esto es 3 medios de pi, y esto es 2pi. ¿Por qué? Porque ya dimos la definición de radianes. ¿Sí? Y esto, si esto vuelve a girar otra vez, vuelve a describir ¿qué?
otra sinusoide. Entonces, entre este punto y este que tienen igual fase, hay una longitud, hay un cierto periodo. Esto que está acá es el periodo T, ¿sí? Y se vuelve a repetir. ¿Cada cuánto se repite la onda sinusoidal? Cada 2pi. El periodo de esa onda es 2pi. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso se llama funciones periódicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se repite cada un cierto tiempo. Entonces, en este caso, esto que va a estar, esta pelotita que va a ir desde un punto a otro, va a tener cambios en su aceleración, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que cómo vamos a expresar si este es el desplazamiento hacia los X positivos y este los X negativos. Vamos a estar en presencia de un movimiento armónico simple, siempre y cuando podamos describir que la aceleración de esta partícula o de este cuerpo sea menos una constante por el desplazamiento. O sea, cuando este cuerpo vaya hacia la derecha, o sea que los X es positivo, tiene que adquirir una aceleración que vaya hacia la izquierda. Por ejemplo, si este es un resorte y este es un cuerpo, y bueno, cuando yo lo estiro hacia los X positiva, esto llega hasta acá, pero cuando lo suelto, su aceleración ¿hacia dónde va? Se acelera en la dirección contraria. Cuando el resorte se comprime, ¿sí? Cuando vaya esto hacia allá, ¿sí? En este sentido, las X negativas, la aceleración va a ir hacia la derecha. Entonces, esto, bajo ciertas características, estaría describiendo un movimiento armónico simple. Pero se tiene que cumplir esta condición. Si yo no demuestro que se cumpla esta condición, no estaría en presencia de un movimiento armónico simple. Ahora, ustedes no están en condiciones, por el nivel que tienen del análisis matemático, poder demostrar bajo ciertas consideraciones, por ejemplo, este sistema masa-resorte, ya sea en horizontal, yo se lo voy a dibujar así para que lo entiendan mejor. Cuando lo saco de su posición de equilibrio, una distancia X, este tiene una constante K. ¿Qué es lo que saben ustedes de esto? Y saben que esto, por la ley de Hooke, la fuerza en función de la distancia, hace esto y después se rompe. En esta zona lineal, F es igual a menos K por X. Entonces, si yo digo que la fuerza es la masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo 2 veces, masa por aceleración, ¿sí? Más K por X es igual a 0. Esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque la variable, esta es la variable, está en relación con una derivada de segundo orden. Por ende, cuando en toda ecuación exista una variable y esté relacionada con algún grado de derivación, vamos a decir que es una ecuación diferencial.
En este caso, el número 2, que es el orden de derivación, me estaría diciendo que es una ecuación diferencial de segundo grado. Ustedes hasta que no vean el año que viene, en análisis 2, la demostración, o demostración no, perdón, sino que aprendan a resolver ecuaciones diferenciales, no podrían demostrar este movimiento, porque este movimiento, su ecuación, responde, ¿sí? O su representación de este sistema responde a una ecuación diferencial. ¿Cómo la soluciono? ¿Cómo represento X igual función del tiempo? No lo puedo representar porque no la sé solucionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar o vamos a considerar una artimaña, llamémosle así, vamos a decir una trampita. Vamos a considerar, para no borrar ahí, se los muestro. ¿Dónde está? Acá. Vamos a considerar esto. ¿Se ve el dibujo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá hago la primera aclaración. El movimiento armónico simple no es, y escuchen bien, ¿no? No es un movimiento circular. No es un movimiento circular. ¿Por qué? Porque ustedes ven esto que nosotros utilizamos y lo vamos a utilizar para demostrar el movimiento armónico simple. Vamos a utilizar este dibujo. Nos vamos a valer del movimiento circular para demostrar que la proyección de este punto, de A, del punto A, es A'. Cuando este punto gira 360 grados, su proyección va de acá a acá y vuelve, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Profe, se le cortó cuando estaba hablando recién. Vuelvo a repetir. El movimiento armónico simple no es un movimiento circular. Vamos a utilizar lo que ustedes conocen como movimiento armónico, como movimiento circular, lo vamos a utilizar para poder demostrar el movimiento armónico simple. Este punto A, cuando da una vuelta o cuando gira en una circunferencia, su proyección, que es el punto A', se mueve en una recta que va desde un extremo positivo a otro negativo. Acá se me han cruzado se han desordenado las letras, ya lo voy a acomodar. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros vamos a hacer, como nosotros conocemos el movimiento circular, vamos a aprovechar para ver cuáles son las características del movimiento de su proyección. Pero ojo, el que tiene movimiento armónico simple acá no es el punto A o el cuerpo que da la vuelta, sino su proyección. Y vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir el cuerpo para poder considerar que es un movimiento armónico simple. Y a partir de toda la demostración que vamos a hacer, vamos a llegar a expresar, esto después si quieren lo pueden buscar también en internet, vamos a ver que cada vector acá, ¿sí? Está representando posición, velocidad y aceleración. Porque ustedes hasta ahora saben que para poder representar un movimiento,
así como lo han hecho para el movimiento rectilíneo, para el movimiento rotacional, ustedes han tenido que encontrar las expresiones con las cuales se calculan posición, aceleración y velocidad. Entonces acá vamos a encontrar, acá están las ecuaciones que vamos a demostrar, la aceleración, la velocidad y la posición. Vamos a encontrar cuáles son las ecuaciones que permiten definir el movimiento de este punto. ¿Cómo? Y a través del conocimiento del movimiento circular. Cuando este punto o este cuerpo describe una vuelta, vamos a demostrar que su proyección describe un movimiento armónico simple. Pero repito, cuando se les pregunta el movimiento armónico simple, perdón. Yo le quería preguntar si el punto A representa algo en el movimiento armónico o es solamente para el ejemplo de ahora. Es para el ejemplo, el punto A es un punto que vamos a utilizar para hacerlo desplazar. Acá está puesto en una posición intermedia, ¿sí? Lo podría Sería haber para ver la proyección nomás. Es para ver si está en este punto, ¿cuánto vale la proyección de A con A'? Es la misma. La posición es la misma. Entonces no es un punto que me sirve para analizar. Entonces tomo este punto y esta sería la velocidad con la que ese cuerpo está moviéndose. Como es un movimiento que tiene una velocidad variable, voy a tener aceleración centrípeta con sus dos componentes. En este caso, al considerar la constante, tengo una componente en el eje Y y una componente en el eje X. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar? Y yo tengo que demostrar que cumple con esta, para poder decir que es un movimiento armónico simple, tengo que demostrar que la cantidad, como yo les puse F igual a M por A menos K por X, demostrar que es un movimiento armónico simple, tenemos que demostrar esto. ¿Sí? Mientras yo demuestre que la aceleración tiene una constante por el desplazamiento, o sea, en sentido contrario, voy a estar demostrando que tengo un movimiento armónico simple. ¿Sí? Eso es una cuestión de utilizar, como les digo, lo que conocen ustedes del movimiento circular para demostrar un movimiento nuevo, pero no confundir el movimiento armónico simple no es un movimiento circular. Su proyección describe un movimiento armónico simple. Si este fuese un cuerpo, ¿está bien? Como sería, como dijimos en este caso, si esta es la puntita de la masa concentrada de la regla o de la hoja de sierra, bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que cuánto se puede desplazar esto para poder considerarlo un movimiento armónico simple? Ya vamos a ver que acá hay unos ángulos. El ángulo que yo puedo desplazar esto va a estar limitado para poder considerar que realizo un movimiento armónico simple. Si yo esto lo llevase hasta acá, por ejemplo, y tal vez no describo un movimiento armónico simple, vamos a tener una limitación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a dejarlo acá. Ustedes ya van a empezar con la práctica, con algo de este tema. La demostración no es complicada.
al igual que lo que venimos viendo, simplemente acá hay que tener en cuenta lo que ya saben ustedes del movimiento circular y vamos a utilizar las ecuaciones que hemos visto del movimiento circular. Como verán acá, la aceleración, omega cuadrado por R, que es lo que es omega, 2pi sobre t, que es la velocidad angular, la aceleración. Bueno, vamos a ir reemplazando y vamos a llegar a demostrar esto que está acá. Que lo importante de esto no es que ustedes hagan el cuadrito, sino que lo sepan graficar, porque cuando van al examen tienen que demostrar esto. Y hay que graficarlo. Y esas gráficas salen con la práctica, hay que hacerlo. Leyéndolo así, mirándolo, no va a salir. Nosotros lo vamos a hacer parte por parte para que a ustedes les quede claro cómo se representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración. Y esas gráficas son las que les va a permitir demostrar que el cuerpo tiene un movimiento armónico simple. Profe, esa gráfica no está ordenada, ¿cierto? O sea, no comienzan todos desde el mismo punto. No, están desplazados los vectores. Si estuviesen todos desde el mismo punto, todos serían iguales. Todos estarían superpuestos. Y acá lo que me está diciendo es que cuando la posición es máxima, ¿sí?, la velocidad pasa por un mínimo. Y eso es lógico. Si la condición de movimiento armónico simple es que A es igual a menos K por X, cuando la posición es máxima, o sea, cuando la varilla está en un extremo, ¿sí?, la aceleración tiene que pasar por un punto nulo. O sea, está en el otro, llegó al extremo y con dirección contraria. ¿Sí? Cuando la posición X está acá, ¿sí?, la aceleración tiene que estar en el otro punto como máximo, en el otro extremo, porque la condición es A igual a menos K por X. Cuando el X es máximo positivo, la aceleración, que es verde, es máximo pero negativo. Cuando la posición está, la reglita llegó al extremo de las X negativas, ¿sí?, la aceleración es máxima pero para el otro lado. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. con estas gráficas no se compliquen ahora, ya en la próxima clase vamos a deducir las ecuaciones y las vamos a graficar haciendo la tablita. ¿Sí? Vamos a hacer una tablita, una por una, la posición, la velocidad y la aceleración, para que lo sepan representar y entiendan. Esto es acá si bien es una foto, esto es una opción que hay en internet y se ve cómo van variando las ondas. Pero a nosotros lo que nos interesa es interpretarlo como les dije recién. Vuelvo a repetir, cuando la posición es máxima, la aceleración tiene que ser máxima, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Porque demuestra, lo que define un movimiento armónico simple es esto. A igual a menos K por X. Si X es positivo, está en este extremo, la aceleración es máxima, pero en sentido contrario. Bueno. Es lo que está en lo que acá hemos definido. Bueno, espero que lo que hayamos visto hayan tomado nota. Como les dije en el apunte, no está demostrado esto del trompo, y se demuestra y tiene una aplicación importante
el concepto de lo que es en la física, ¿no? Y yo se los decía en la clase anterior, los ejemplos de los patinadores, ¿no es cierto? Cuando van y hacen un giro, ¿sí? Que ¿por qué empiezan a girar con mayor o menor velocidad? Porque distribuyen distinta su masa y por lo tanto cambia su momento cinético. Bueno, en el caso del trompo, si bien la masa no cambia porque es fija, lo que está variando es la velocidad angular de giro. Y eso es lo que hace que varíe el eje de rotación alrededor de una vertical. ¿Eh? En cambio, el patinador gira sobre un eje, pero lo que cambia es su velocidad angular por la distribución de la masa. Al cambiar ellos a mover el brazo o las piernas, según lo que hagan, varían su velocidad angular, pero se mantienen siempre ¿en dónde? En un eje. No se inclinan y rotan, precesan. Cuidado con los conceptos, ¿no? Que no es una cosa alrededor de un eje central de inercia. Bueno, si no hay duda o alguna otra cosa que quieran que les explique de lo que hemos visto, dejamos acá. El miércoles rinden la parte teórica, práctica, que era, si mal no recuerdo, es Desde trabajo y energía. choque, trabajo en energía, choque y rotaciones. Profe, de rotación en la teoría, ¿entra lo que llegamos a ver hoy? Hasta el momento de inercia de los ejes paralelos. Perfecto. Es una ecuación igual a I sub Cm más H cuadrado por M. Y el SAO rinde en la teoría. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Nos vemos. Bueno, profe, nos estamos viendo. Les recuerdo que el día sábado el ingeniero Páez va a ser quien les mande el formulario para que no pase como la otra vez que él no se percató, pensó que se los iba a mandar yo, no, él les va a mandar a todos, a las 3 especialidades, el examen teórico. Ok, profe. Perfecto, profe. Bueno, profe, Bueno, profe, nos vemos. Listo, nos vemos. Tengo nos una buena vemos. semana.